Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a estas clases virtuales, este cursillo de julio y septiembre para amigos de la India. Lo hacemos vía telemática por el tema de la pandemia y primeramente hemos tenido nuestra sesión de mantras y ahora ya a las 6 de la tarde comenzamos el curso que hemos escogido para este verano y que es continuación del curso que iniciamos el año anterior. Es el libro de Vicente Beltrán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. El trabajo que realiza este estudiante es escoger el texto, copiarlo directamente en diapositivas y semanalmente hacer la presentación. Lo que añadimos es las preguntas del grupo y la interpretación que este estudiante pudiera realizar. El texto original pertenece a Vicente Beltrán Anglada. Sesión 13, 8 de septiembre del 2020. Dice, en estos últimos, el fuego espiritual es casi un punto oscuro. Seguimos en el capítulo 5. En la noche de la vida instintiva, en los aspirantes espirituales es un indicio, una aurora que empieza a surgir del oscuro horizonte. En el discípulo, en probación, un estímulo que lo impulsa hacia adelante. En el discípulo aceptado, una serpiente a la que se ha de vencer y dominar, y en el iniciado, un poder universal progresivamente revelado a través de los misterios. Hablamos del fuego espiritual, Pero todos estos grados de expresión del fuego creador, simbólicamente definidos, marcan indefectiblemente el sendero de la vida humana, desde que se inicia como tal hasta la más elevada culminación espiritual. Seguimos hablando del fuego creador. Evidentemente este fuego espiritual, este kundalini, como se le desee denominar, al principio da mucho miedo, continúa dando muchísimo miedo hasta que uno entiende que necesita de esta herramienta para realizar su servicio. En ese momento hay un cambio de chip, un cambio de orientación interna, se acepta y se soporta correctamente, es más, se ama todo el proceso que se está vivenciando. Proceso de continua adaptación tanto del vehículo etérico, del emocional y del mental, teniendo en cuenta que las vicisitudes para poder manifestar este fuego espiritual van acompañados de claros indicios de resistencia por parte de los vehículos de la personalidad. Continuamos. Siendo el fuego el promotor universal de la evolución, es obvio que el secreto de su energía constituye una de las enseñanzas avanzadas de la rama y un lazo positivo de unión entre sus miembros. El maestro puede ser considerado desde este punto de vista como un sol ígneo, un sol de fuego, cuyos rayos, conteniendo los tres fuegos de la naturaleza, el físico, el solar y el eléctrico, penetran en el corazón del discípulo y avivan progresivamente el fuego requerido en cada momento de su vida, de acuerdo a estados definidos de conciencia. Lo que hemos comentado antes, el fuego se va activando y los estados de conciencia evidentemente van cambiando. ¿En qué sentido? Pues que nos podremos encontrar cuando se acerquen plenilunios, incluso la fecha posterior del plenilunio, o novilunios, o momentos especiales, aparentemente que tienen que ver con nuestra carta astral, en los cuales hay una energía que acaba removiendo este fuego espiritual. Y este fuego espiritual es como una serpiente para el discípulo que quiere salir, pero lo ha de hacer de manera ordenada, de manera científica. Si no lo hiciera, acabaría con nuestro proyecto de servicio para esta encarnación. Y hemos de hacer lo posible y lo imposible para que esto no acontezca. Si acontece, ya no seremos útiles en esta encarnación para el servicio. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y nos hace una analogía muy grande entre el sol espiritual central, el que conocemos, y este sol ígneo que puede representar evidentemente un maestro. Es más, se espera que los discípulos lleguen a ser faros de luz, es decir, pequeños soles que sean capaces de alimentar espiritualmente su entorno. Si esto acontece en la humanidad, habremos dado un paso de gigantes. De hecho, en pequeña escala ya sucede.
Se trata de que las masas se adentren en el sendero mediante el trabajo interno de la autoafirmación. Si este trabajo interno se realiza correctamente, como se suele acontecer a lo largo de los siglos, y sobre todo se acelera un poco el proceso, tendremos mucha más gente, muchas más almas adentrándose en el sendero evolutivo, muchísimas más. Así que los tres fuegos de la naturaleza, el sol central el sol que representa al maestro, y evidentemente el centro irradiatorio de un ashram es el maestro. Ahí ese es el centro. Sabéis que el ashram se compone de 12 miembros, el maestro 13, y alrededor está lo que se denomina el grupo del maestro, que pueden ser centenares de aspirantes, centenares, pero que hay 12 que por razón de evolución están al lado de él, están en su recinto, en el despacho, vamos a decir, en su mesa. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, como hemos podido ver en otros cursos, cada uno de ellos tiene una cualidad que el maestro necesita para potenciar el trabajo y el servicio de la rama. Continuamos. La expresión mística del fuego espiritual produce el verdadero conocimiento e incluso el aire está lleno de una especie particular de fuego. Es por medio de este que las formas de pensamientos emitidas por el hombre tienen adecuado y positivo poder, ya sea en favor o en contra de los intereses evolutivos de la humanidad. Esto puede parecer misterioso o quizás falto de sentido, pero obedece a verdades que se manifiestan constantemente a nuestro alrededor y en nuestras vidas, gracias al misterio infinito de la fraternal vinculación de la cual la telepatía, en sus aspectos superiores, es un elevado exponente. ¿Qué nos va a decir aquí el Vicente, más o menos, el maestro? Pues nos está diciendo ni más ni menos que este fuego creador, este poder ígneo, este poder es el poder de la mente. Cuidado con nuestras formas de pensamiento, porque nosotros siempre diremos que son positivas, pero en el fondo, si somos practicantes de la meditación, si llevamos años meditando, años estudiando estos temas, o hemos tenido ya contacto, que seguramente que sí, con el fuego kundalínico de una forma u otra, podemos convertirnos en auténticos focos radioactivos, es decir, tendremos la capacidad de irradiar. Ahora bien, también podemos, en lugar de construir y movilizar la conciencia para que suelte las ataduras con la materia, nos podemos encontrar que estemos emitiendo unos pensamientos que sean eminentemente destructivos, que no faciliten este proceso, sino más bien que ofusquen y limiten a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando esto acontece, estamos generando un karma, muchas veces hay que decir que no somos conscientes de ello, hasta que misteriosamente este karma nos afecta de manera personal. En ese momento nos damos cuenta de lo que ha acontecido, si somos capaces de hacer una pequeña reflexión y poco a poco vamos enderezando nuestro camino. ¿Continúo? Dice, la iniciación, esta gran meta del hombre, está regida inexorablemente por el poder del fuego eléctrico, el poder fojático, ¿no? El poder espiritual, el fuego espiritual. Al presenciar diversos miembros de la rama la iniciación de uno de los hermanos de grupo, se apareció claramente cómo los cuerpos sutiles y los centros de fuerza de éste eran ascuas de fuego y su poder se extendía en acentuadas llamaradas de un blanco azulado intensísimo, más allá del cuerpo mental, en tanto que aquel que es la luz del mundo, es decir, el logos planetario, mantenía sobre ciertos puntos del cuerpo causal el cetro iniciático. Estamos viendo una tercera iniciación. De hecho, las iniciaciones es fuego, Es decir, de hecho queman. Teórica, en sentido literal, es quemarte. Lo que sucede que está hecho de tal manera, para eso están los padrinos, para eso se ha estudiado científicamente la energía, según tu rayo, según tu cuerpo, tu evolución, y evidentemente no te va a pasar nada. Ahora bien, una tercera iniciación, acordémonos del caso de... Yo tengo registrados dos casos que además fueron muy curiosos.
uno llegó a ser presidente de los Estados Unidos y este señor le dio un ataque de poliomielitis, estuvo 7 años en la cama y además que ya sabéis que las imágenes están todas que está en silla de ruedas, era inválido y salió una persona completamente diferente. Y otro es el fundador del cristianismo, Pablo de Tarso. A Pablo, te digo fundador del cristianismo porque el que da el cuerpo técnico de doctrina es él, las famosas cartas, las cartas famosas, las cartas paulinas. El camino de Damasco simbólicamente cayó del caballo, es decir, dejó atrás la mente, empezó a percibir la intuición y evidentemente la iniciación le duró el efecto 7 años hasta que realmente se reconvirtió, es decir, poco a poco empezó a trabajar con eso. Son procesos muy largos, a veces dolorosos porque hay muchas apetencias de la personalidad que deben ser eliminadas. Una de ellas es el tema de la alimentación. Se nos dice que debemos ser vegetarianos, pero también se nos insinúa que debemos comer lo mínimo. Y esto el tibetano lo recomienda, lo mínimo. Incluso la medicina ortodoxa, esta medicina china, ayurvédica, te habla directamente que has de comer los granos que quepan en el pocito de tu mano. Bueno, pues no sé si en Occidente seremos capaces de vivir así, pero eso se hace para ver hasta qué punto eres capaz de controlarte. No es que quieran matar a nadie de hambre, no es que la dieta sea el punto clave de la revelación espiritual, sino quieren ver hasta qué punto tienes una adherencia en uno de tus vehículos. Dice, se apareció claramente como los cuerpos sutiles y los centros etéricos de este eran como ascuas de fuego, estaban incandescentes y se extendían acentuadas llamaradas de un blanco azulado intensísimo, más allá del cuerpo mental, en tanto que aquel que es la luz del mundo, Sanat Kumara, mantenía sobre ciertos puntos del cuerpo causal el cetro iniciático. Si se hiciera antes de la preparación, evidentemente podría acabar con la vida del discípulo, del aspirante. Continúo. Dice, en la vida de la rama se aprende a controlar el poder de los fuegos, desde el pequeño fuego de la vida personal hasta el fuego espiritual que desde los planos superiores converge sobre nuestro yo superior. Muy importante esta afirmación. Nosotros mantenemos un vínculo desde la parte más elevada de la cima de la cabeza, mantenemos un vínculo cuando llegamos a cierto nivel con la propia mónada. No olvidemos que la propia mónada, este aspectos, el aspecto voluntad átmico, el aspecto amor, el búdico y el aspecto manásico, son diferentes tipos de fuego y muy intensos, muy puros. Nosotros respondemos en este momento, en momentos puntuales del año, a una pequeña porción del fuego mental superior. Imaginaos lo que será llegar el día que se pase la cuarta iniciación, se destruyan los átomos permanentes, ya no dependamos de la estructura karmática de una personalidad. Imaginaos lo que puede ser la afluencia del fuego superior, ese fuego que tiene una parte de voluntad al bien y tiene mucha parte de aspecto búdico, de integración, de amor. Dice, no hay que olvidar que quien logra controlar el triple fuego puede controlar la vida, pues todas las cosas creadas están vivificadas por él, la vida con mayúscula. Y es muy curioso porque los iniciados tienen, a los grandes discípulos, tienen esta capacidad. ¿Por qué? Porque han vivenciado el proceso en sí mismos, han sido capaces de controlar sus vehículos, sus elementales, se impone el propósito del alma a través de ellos y evidentemente ese secreto lo aplican a todo lo que realizan. Trabajan infatigablemente horas y horas, a veces se alimentan muy poco o francamente nada y continúan al pie del cañón. ¿Por qué? Porque esa energía de contacto interno los alimenta y los vivifica. Por lo tanto, no necesitan ingerir otra cosa. Agua, por supuesto, pero no necesitan ese tipo de alimentos. Ahora, nosotros no cometamos el error de reducir nuestra ingesta de alimentos con la idea de que se van a abrir los éteres y vamos a alcanzar la iluminación, porque tal vez lo que tengamos es algún problema y tengamos algún desvarío emocional y acabemos rasgando la trama etérica, accediendo al astral y va a ser después muy difícil poder corregir esa limitación. Dice, las distintas gradaciones humanas marcan el punto clave sobre el cual actúa una cualidad específica de fuego, o el punto en que este fuego se haya detenido.
El paso de él a través del hombre marca el progreso evolutivo de la raza. Acordaos que en otros libros de él hemos podido ver cómo el fuego, me parece que fue Los misterios del yoga, pudimos ver cómo el fuego iba ascendiendo por la columna vertebral y evidentemente donde el fuego está retenido está el problema. Generalmente la humanidad tiene un auténtico problema o tenemos un problema con el plexo solar. Hay que decir que el plexo solar a veces lo criticamos muchísimo, pero hay que entender lo siguiente. La base de la mente concreta es el plexo solar, es la mente kama manásica. Por lo tanto, no podemos aspirar a más hasta que no entendamos que el mundo emocional debe ocupar el lugar que debe de ocupar, pero no ha de ocupar las 24 horas del día, sino que hemos de seleccionar nuestras emociones, sobre todo nuestros deseos. Y tampoco olvidemos que la mente nace, se empieza a construir en el preciso instante en que empezamos a seleccionar nuestros deseos. En el momento que los vamos seleccionando y vamos apartando uno y dejando a otros y valorando unos y ponderando otros, etcétera, etcétera, vamos empezando a hacer que la mente se vaya ensanchando. Y en el momento que llegue el día en que la mente concreta deje de interesarse por las cosas concretas y se empiece a trabajar en cosas abstractas, en ese momento la mente superior empezará poco a poco a manifestarse. Y llegará el día que ese estado contemplativo de la mente superior se mantenga y automáticamente, es decir, en el tiempo, estaremos viviendo por una influencia búdica, un estado de conciencia completamente nuevo. El Agni Yoga famoso que tanto Vicente nos explicó. Continuamos. Dice, todo discípulo en entrenamiento espiritual conoce esta verdad respecto al fuego y trata de convertirla en la ley de su vida. Los ramas de la jerarquía, si bien no son generadores de este fuego universal, son sus adecuados instrumentos de transmisión hacia la vida de la humanidad. Vale, él dice que los ramas de la jerarquía no son generadores del fuego espiritual, de este fuego universal. Sin embargo, hay que decir que la fortaleza que puede tener un maestro de sexta iniciación, es decir, la cantidad de energía acumulada, un chohan, o un maestro de quinta, vamos, nosotros no nos parecemos absolutamente a ellos, mínimamente, nada, no somos nada a su lado. No quiere decir que ellos lo generen, sino que ellos tienen ese potencial. Y ese potencial no se acabará nunca en tanto y en cuanto estén manifestando el servicio. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros tendremos esta energía, pero para servir. Tendremos esta inspiración y esta capacidad infatigable de trabajo para prestar servicio, no para hacer cositas para nuestro yo inferior, para nosotros mismos, no, o aquella gente que nos interese, es trabajar por la humanidad. Y si no, mirad un poco las biografías de todos aquellos que descubrieron continentes, los que inventaron esto, los que inventaron aquello, los que ganaron batallas en nombre de la luz o de la libertad. Esta gente estaba toda poseída, digo la palabra correcta, no es nada negativo, por un espíritu de sacrificio que tenía precisamente en este fuego espiritual su razón de ser y su herramienta más idónea. Dice el maestro, es un centro de fuego del amor de Cristo y los miembros del mismo son expresión ígnea de las constelaciones y del poder de los rayos. Una rama es una reducida, aunque exacta representación de la jerarquía. Reducida y exacta representación de la jerarquía. Vamos para arriba. Los ramas de la jerarquía no son generadores de este fuego, son sus adecuados instrumentos de transmisión hacia la vida de la humanidad. Todo discípulo en entrenamiento conoce esta verdad respecto al fuego y trata de convertirla en la ley de su vida. Seguimos en el capítulo 5. Cristo y sus 12 discípulos, los apóstoles, constituían una pequeña congregación que llevaron el fuego de amor de Dios a la humanidad. El nuevo grupo de servidores del mundo es también una especie de rama por constituir un lazo de unión fraternal entre muchos hombres y mujeres de buena voluntad del mundo, que piensan correctamente y tratan sinceramente de servir y que por tal motivo son también vínculos de relación entre la humanidad y la jerarquía. No es, pues, sin razón, que la selección de los miembros de una rama
se haga entre los componentes avanzados del nuevo grupo de servidores del mundo. Bueno, si queremos formar parte del nuevo grupo de servidores del mundo, no nos preocupe no formar parte o no ser conscientes de pertenecer a una rama. Lo importante es que actuemos como si fuésemos ya discípulos aceptados. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues preguntándonos cada día qué haría el maestro en nuestro lugar. Reflexionando cada día sobre el silencio del Ashram. Cuando digo silencio del Ashram, me refiero a esa vibración que es contemplativa, dinámica, superactiva y al mismo tiempo de una paz inmensa, de una relajación inmensa, pero que te obliga a estar continuamente al pie del cañón, despierto, activo, no dejando nunca nada para el azar y no postergando actividades y acciones que se deben realizar en este momento. Si eso acontece y al mismo tiempo hay este amor científico, es decir, conocemos las necesidades de la humanidad, porque eso es lo más importante, no mis necesidades, no, la de los demás. Y si trabajamos de manera impersonal, sin distinguir razas, credos, etcétera, etcétera, pues evidentemente cuando llegue el momento formaremos parte del nuevo grupo de servidores del mundo. Requisito imprescindible, conciencia mental y absoluta impersonalidad, aparte de un amor increíble a todo, pero amor impersonal, no lo que conocemos nosotros. ¿Continúo? Ya queda menos para las preguntas. Dice, el proceso de vinculación espiritual es ciertamente lento, aunque seguro, y con las grandes expansiones universales del fuego creador, invocado por las potentes radiaciones de la constelación de Acuario, que empieza a hacer sentir su presión sobre la Tierra. Sus efectos, tan profundos y drásticos, se harán sentir muy pronto, haciendo aparecer entre los hijos de los hombres nuevos testigos de la luz, que cooperarán en la aceleración del desarrollo del plan evolutivo de la raza humana y depositarán la semilla ígnea de una nueva y más fraternal humanidad planetaria. Este proceso lo estamos vivenciando y es curioso que a través de estos actos que están pasando en todo el mundo, la pandemia o plandemia, como se llame, la COVID-19, estamos viendo auténticos gestos de buena voluntad, pero incluso de voluntad al bien. Y también vemos la contraparte. Ya sabéis que vivimos en un mundo de dualidad y donde hay luz al mismo tiempo hay oscuridad. Nos corresponde a nosotros trabajar. No olvidemos que como almas somos luz y como personalidades somos oscuridad. Se trata de romper la separación, hacer una fusión entre el alma y la personalidad, que llegará en el momento que estemos preparados. Y entonces sí que seremos parte de ese grupo de trabajo tan maravilloso llamado Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que en el fondo son todas aquellas almas liberadas de las ataduras de la personalidad que solamente piensan en beneficio del grupo. Constelación de Acuario, sus efectos son tan profundos y drásticos que se harán sentir muy pronto, haciendo aparecer entre los hijos de los hombres nuevos testigos de la luz. Bien, desde que desencarnó Vicente, este libro lo escribió, me parece que es en los años 70, pues imaginaos por un momento los cambios que hemos tenido. Cambios que si los miramos en profundidad han sido pocos, pero sí que hemos tenido, por ejemplo, indicios claros de que hay una otra forma de hacer las cosas. En el tema de la ecología ha habido destacados presentaciones, incluso por parte de gente con un cuerpo muy joven, incluso a nivel de búsqueda de la paz se han hecho trabajos muy científicos, muy de sentarse en la mesa a dialogar. ¿Y por qué le llamo científico? Porque el hecho de sentarte en una mesa, ir con unos puntos y empezar a elaborar un punto de encuentro, una síntesis, indica que hay una voluntad y al mismo tiempo hay una mente organizada. No podemos buscar la paz ni el progreso en el mundo con solamente desearlo. Lo hemos de construir y nada mejor que cabeza con cabeza, cara a cara, sentarnos y dialogar. Si esto no se consigue, no estamos construyendo nada. Lo más importante para la humanidad es el tema de las correctas relaciones humanas, que es muchísimo más profundo de lo que la gente piensa. ¿Continuamos? Dice, pese a la tremenda presión que tiene que soportar actualmente la humanidad, que sacude y conmociona todos los estratos de la vida organizada de los hombres, no hay que sentirse descorazonados.
triunfando en todos los desequilibrios, injusticias y arbitrariedades que podamos apreciar por doquier y directamente a través también sobre nuestras vidas. No olvidemos nunca que la gran ley de vinculación fraternal que emana del corazón solar continúa actuando sobre nosotros y nos va modelando incesantemente de acuerdo a aquel infinito arquetipo de perfección que es nuestro destino final como hijos de los hombres y como destellos ígneos del gran fuego creador del universo. Repito, dice, pese a la tremenda presión que tiene que soportar la humanidad, que sacude y conmociona a todos los estratos de la vida organizada, no hay que sentirse descorazonados. A ver, cada vez que acontece un problema en la Tierra o sale por televisión o que media ciudad explota, en lugar de tener estas lágrimas para alguien que no conocemos y a veces nos importa bien poco lo que les pase después, ¿por qué no mantenemos la conciencia tranquila? Que sepamos que detrás de todo esto hay una razón. Y si nos pasan a nosotros estas cosas, que sepamos que hay una razón. Nuestra obligación es descubrirlo y adaptarnos a eso que hemos descubierto, a la causa. Mientras anhelemos combatir, buscar la paz mediante la lucha en contra de los efectos, estamos completamente equivocados. El guerrero de la luz no trabaja en los efectos, trabaja en las causas, pero para ser guerrero de la luz hay que conocerse profundamente. Si este requisito no se cumple, no vamos a hacer absolutamente nada. No hagamos de Don Quijote, porque seguramente nos tendremos más problemas de los que él tuvo. Dice, triunfando en todos los desequilibrios, injusticias y arbitrariedades que podamos apreciar por doquier y directamente a través, a veces también sobre nuestras vidas. No olvidemos nunca que la gran ley de vinculación fraternal que emana del corazón del logo solar continúa actuando sobre nosotros y nos va modelando incesantemente como el alfarero, dando vueltas, que son las encarnaciones, de acuerdo a aquel infinito arquetipo de perfección que está en la mente de Dios precisamente, que es nuestro destino final como hijos de los hombres y como destellos ígneos del gran fuego creador del universo. Maravilloso. Capítulo 5, el rama y su analogía universal. Ya estamos, creo que es la siguiente diapositiva ya o dos más. Dice, en ninguna rama se persiguen fines distintos a los que marca el proceso evolutivo de la humanidad, ni se crean, como muchos piensan, colosos del entendimiento o de la expresión psíquica. Todo se cifra en el misterio y en la revelación. Y es esto lo que realmente busca la humanidad en todos sus intentos espirituales y sociales. Es curioso, estamos en Virgo. Virgo es la revelación de una nueva conciencia. Pues se trata de eso. Y el hecho de formar parte de la rama es como una escuela superior, una universidad, donde uno va a hacer unos cursos precisamente que va a hacer el doctorado. Un iniciado es como un doctor en ingeniería, en lo que sea, en medicina, en arquitectura, en derecho, no en filosofía, no importa. Es decir, ¿por qué? Porque es un cúmulo de síntesis muy grande que se alcanza precisamente en contacto con un maestro de la jerarquía. Y lo importante es que ahí se perfila perfectamente la línea de rayo, la que nos toca. Ya sabéis que el maestro tiene un rayo y los discípulos que están ahí, sus rayos están a la par con él. Lo que pasa que el grado de manifestación que tiene el maestro no es el de los discípulos. Y de los que tengan alguna iniciación, evidentemente tendrán más posibilidades. Los otros harán su trabajo igualmente. Dice, en ninguna rama se persiguen fines distintos a los que marca el proceso evolutivo de la humanidad, ni se crean, como muchos piensan, colosos de entendimiento o de la expresión psíquica. Todo se cifra en el misterio y en la revelación, lo que está oculto. Y es esto lo que realmente busca la humanidad en todos sus intentos espirituales y sociales. La siguiente ya son las preguntas, Dice, el hecho de que algunos de los hermanos de grupo, dentro o fuera de la rama, poseen algunos de estos poderes psíquicos tan apreciados por las gentes o que atesoren conocimientos concretos sobre la vida que escapan en mucho a la capacidad técnica de algunos grandes especialistas mundiales, no tiene importancia alguna en el orden esotérico, o solo muy relativa en todo caso.
Se pretende otro género de visión, de cultura y de comportamiento. A ver, se habla mucho de los poderes psíquicos y realmente estos existen. Ahora, ¿a quién van a parar estos poderes? Si en el plano físico buscamos poderes y no tenemos la conciencia superior despierta, es decir, no hay ese anhelo de fraternidad con todo lo manifestado, es decir, de vinculación, no ya con el reino humano, que es necesario, sino con el animal, el vegetal y todo el mineral y los reinos subhumanos y superhumanos, realmente no nos pueden dar estos poderes. Imaginaos por un momento que el maestro tiene la potestad de materializar, como dijo Annie Besant en un libro suyo muy famoso, preparar una comida para 200 personas, materializarla, pero el maestro no puede comer de eso. O por un momento que tuviéramos la posibilidad, la opción de coger un metal y convertirlo en oro, pero no lo podemos utilizar a nuestro favor. O que tengamos el don de la sanación, pero cuidado, no lo podemos aplicar con nosotros. Si nos dieran estos poderes y nos pusieran esas limitaciones, ¿qué haríamos con estos poderes? Seguramente le diríamos a quien nos lo ofreció, quédatelo tú. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el momento para nosotros de disfrutar de estos tesoros. Información. El maestro puede aparentemente no saber nada, pero si tiene que saberlo, lo sabe como el primero. ¿Por qué? Porque su conciencia no está en eso. Su conciencia está completamente en un mundo atemporal, alejado de la forma. Y ahí sí que es posible conocer todo, pero para fines de servicio. Así que un discípulo no se le va a permitir que curiosee en bibliotecas ocultas si no es para hacer un trabajo en el plano físico. Y ya le darán pautas hacia dónde debe encaminarse. No en la búsqueda, no en las conclusiones. Se pretende otro género de visión, de cultura y de comportamiento. Venga, las preguntas. No esperéis que lo pregunte 2 veces. Adelante. No encendáis cámara. Pues yo, que siempre soy aquí la number one. Por alguna razón será. No sé. Has hablado de las correctas relaciones humanas. Exacto. De que en realidad son más profundas de lo que en realidad la gente piensa. Sí. Esto lo has dicho porque detrás hay una, como la ley espiritual que está detrás de la vida y que lo marca todo. Claro. Por eso y porque realmente nosotros cuando hablamos de fraternidad o de amistades en el plano físico, estamos intentando construir algo que llegado el momento nos pondrá en contacto con el nuevo grupo de servidores del mundo y con la jerarquía. El ser humano es humano en tanto y en cuanto se relaciona con humanos. Y humano significa, ni más ni menos, tener un cuerpo animal, pertenecer de plena conciencia al cuarto reino, cosa que, si saliéramos a la calle a hacer preguntas, incluso dentro del mundo espiritual o esotérico que conocemos todos, nos íbamos a llevar alguna sorpresa, porque hay gente que todavía no sabe ni dónde está, ni para qué está, ni por qué está. Venga, ¿alguna pregunta más, Gloria? ¿Encarni? ¿Dalí? ¿No? Pues yo otra, es que es cortita, Jesús. Al principio de todo hablaba del fuego y decía que para el aspirante espiritual es un indicio. Exacto. E indicio podemos llamar aquello que hemos dado en llamar la llamada. La llamada es un indicio, evidentemente. De hecho, la llamada va acompañada de unos presagios muy claros, unas incidencias en el camino claras que hacen pensar que esa petición no formulada del todo, pero que en el fondo proyectada más de una vez, pero a veces de manera inconexa, sin demasiados matices, en el fondo ha sido escuchada. Cuando uno aspira, evidentemente invoca, al mismo tiempo evoca. Y claro, la evocación tiene un pequeño problema. Uno quiere facultades, quiere servir, pero cuando empiezan a aparecer las evocaciones, es decir, lo que realmente está saliendo y es un obstáculo para que ese fuego precisamente se manifieste, o cuando ese fuego topa con un problema, una situación compleja, una forma mental que tenemos en el aura, lo que sea, y evidentemente cuando nos tenemos que desprender de ella porque el fuego la va destrozando, hay gente o hay aspirantes que realmente tiran la toalla de Dios muy buenas y otros que no, otros soportan estoicamente el problema
ven cómo eso se está yendo, la meditación ayuda mucho por descontado, evidentemente esas adherencias que uno tenía se van, y en el sentido de que luego a nivel práctico lo más probable es que uno se acabe quedando solo. ¿Qué quiere decir? Que aquella gente que le acompañó 30 o 40 años, familiares, amigos, compañeros de trabajo, le hacen el vacío. ¿Por qué? Pues porque ellos no son copartícipes de la presencia de este fuego revelador, de este fuego espiritual. Una última pregunta y seguimos adelante. Sí, yo quería preguntar, hablando de fuegos, lo de ¿qué significa la tierra ardiente? La mente abstracta, el mundo del Agni Yoga. Esto lo explica muy bien la señora Leona Roerich. Los cuadros de él también hablan bastante del tema. También lo explica Tibetano, en vez de que lo explicaron algunos teósofos. Y Vicente es una forma de hablar del Agni Yoga. ¿Qué quiere decir? Lo hemos visto aquí que en la iniciación, la visión clarividente de los compañeros de la rama veían que los chakras eran puro fuego. Imagínate, habéis visto, me imagino que documentales de los volcanes de la Tierra, ¿no? Pues hay unos, el famoso Kilauea en Hawái, tiene ríos de estos de lava, pero hay una parte de él que es piedra volcánica cociendo, se ve toda negra por fuera, que es el color de la materia, y luego por las grietas que hay, las arrugas, los pliegues, está continuamente fluyendo. Hay otro, creo que es, no sé si es en Islandia o en México, hay uno que continuamente hay una zona que está continuamente ardiendo, es decir, aquello es pequeño, pero bueno, está continuamente el magma, las piedras están completamente incandescentes. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que no nos convirtamos nuestros vehículos en eso, realmente el fuego no estará haciendo el efecto que necesita. Además, cuando llega la cuarta iniciación ya sabéis que se produce esa gran quemada, se destruye el cuerpo causal, y ahí lo que hemos visto en el texto anterior, ese blanco azulado, o azul blanco, debe ser una visión clarividente maravillosa, y es precisamente un estado de conciencia de segundo rayo grande, muy grande, muy grande, porque la rama suyo era de segundo rayo, según explicó él, y evidentemente el segundo rayo pues era el rayo de la mayoría de los discípulos que estaban con ese maestro. ¿Continuamos? ¿Sí? Dice, si bien no existen aquellas arduas pruebas y disciplinas a que eran sometidos los aspirantes del pasado que anhelaban los misterios debido a la aguda sensibilidad de los discípulos de nuestros días, existen, no obstante, ciertas reglas y ciertas técnicas de vida a las que deben sujetarse los que quieran ser fieles a la logia blanca del planeta y a su rama en particular. Bueno, en el siglo XIX, si habéis leído algo, hay textos más un poco reveladores, ¿no? Lo que se solía hacer era que uno pues anhelaba conocer al maestro. Entonces iba a ver al maestro después de 1000 y una prueba, y apareció un señor, y el señor se lo quedaba mirando y le soltaba a lo mejor un discurso o le decía 2 o 3 palabras. Entonces lo mandaba para su casa, podían pasar 20 o 30 años, y en el fondo al final uno decir, pero bueno, este hombre ¿qué me ha mandado a hacer? Si yo no lo entiendo. Pero si él veía que internamente tú ibas trabajando, tú mismo ibas a revelar el misterio que la prueba que el maestro te planteó. Incluso se habla de otro que fue a verlo, y el maestro le regaló una piedra. Y el aspirante, cabreado, cogió la piedra y la tiró al río. Pasa el tiempo, el maestro lo cita de nuevo, ¿qué hiciste con la piedra? La tiré. Pero si llevaba un diamante dentro. El significado no es que literalmente llevara un diamante dentro, que meditara, que profundizara, y vería, y eso lo veremos todos con la práctica, que dentro de aquella piedra sí que había un propósito muy claro, que era el de regeneración, el de renovación, el de manifestar la verdadera luz. Claro, esto a alguien que no está preparado no se lo des, porque evidentemente no te lo va a aceptar. De ahí viene el dicho popular de no arrojemos margaritas o perlas a quienes no tienen capacidad ni de observar ni de degustar, por no decir otra palabra. Me explico, ¿no? Y es común todavía en la primera etapa de que te encuentres, yo hablo por mi propia experiencia personal, bueno, conozco otra, y evidentemente en un momento determinado pues formulan una pregunta
que puede ser por la calle, en una estación de metro o en un tren, y hay gente que está hablando. Y bueno, yo tuve mi pequeña oportunidad en Asturias en el año 92-95. Me lo pronosticaron además fue un pronóstico que era la primera vez que lo cuento públicamente, y apareció un señor muy, a ver, decir que con un aspecto venerable, me explicó su vida y nos hicimos amigos en el viaje porque no había forma de cerrar una ventana. Y bueno, yo cogí, cerré la ventana, uy, qué bien, y hombre empezó a explicarme su vida. Y la verdad es que luego, cuando pasó, llegamos a la estación, cada uno por su lado, adiós, muy buenas, que Dios te bendiga, y yo empecé a darme cuenta, digo, caramba, lo que me ha dicho. Bueno, pues todo eso que me dijo lo he aplicado. Lo he aplicado. Por lo tanto, tengo que decir que desde muy joven, incluso no ya tan joven, he tenido una ayuda interna inestimable. Vamos, no creo que tenga tiempo suficiente para dar las gracias. Y también, pues bueno, ya sabéis que están los otros por ahí también, haciendo de las suyas, pero eso no hay que tenerlos en cuenta. Esos no hay que, vamos, esos están ahí. Y a nosotros nos interesa trabajar. Entonces, ¿qué reglas son estas? Básicamente hay que tener una mente muy grande, muy preparada, ¿eh? Nos debemos interesar por cuestiones científicas, sociales. Si no tenemos, capacidad para el cálculo matemático o matemática abstracta o la filosofía, sí que nos debe interesar las cuestiones sociales. ¿Por qué la gente pasa hambre en el mundo? Y no podemos decir así de manera solapona, directa y simplona, es que cada uno tiene un karma, eso ya lo sabemos. Si ponderamos continuamente y potenciamos esta idea de que cada uno tiene su karma, no nos quepa la menor duda que vamos a ser víctimas de esa idea. ¿Por qué lo digo? Porque eso es cierto, es una obviedad, no hay que mencionarlo para nada en absoluto. No obstante, hay que entender que si la gente tiene una mente poderosa, una mente que entiende lo que le pasa a uno los problemas los ve de otra manera, y esto es una idea budista, oriental, pero es una idea del nazareno también. ¿Quién se preocupa y quién padece hasta el extremo que está continuamente, se le muere un ser humano, un ser querido, y se pone a llorar y está 3 días llorando? Aquellos que todavía tienen una conciencia instintiva bastante aguda, aquellos que todavía tienen la conciencia en el plexo solar. Eso no es negativo, repito, es estado de conciencia, estado de evolución. Aquellas almas que se manifestaron, se individualizaron en la cadena terrestre hace 18 o 20 millones de años, evidentemente tienen estas limitaciones, no todos, pero la mayoría sí. Y cuando uno viaja por el mundo, hay grupos, hay zonas en las cuales la gente es muy emocional, y luego vas a otros barrios de una ciudad, y os invito, ya que vivimos en Barcelona o alrededores, visitad Barcelona, visitad ciertos barrios que se comunican con cerca del mar y veréis lo que hay, y iros a la zona de la montaña, mucho más caro, más selecto, y ya veréis lo que hay. Solamente viendo la apariencia se puede ver clarísimamente el nivel. Ahora me diréis, no, porque son muy egoístas. Eso a nosotros ni nos va ni nos viene. Pero la forma externa indica clarísimamente que hay un estado de conciencia distinto. No son tan emocionales, tan instintivos, son mentales. ¿Continúo? Dice, el entrenamiento, así adquirido para mayor gloria de Dios, conduce como antaño. Es curiosa esta idea, para mayor gloria de Dios. En esoterismo la palabra Dios como que la tenemos un poco apartada, porque las religiones organizadas, y como todos hemos pertenecido por activa o por pasiva en muchísimas vidas a las religiones organizadas, pues ¿qué quieres que os diga? Tenemos todavía una pátina de creencia que muy dura. Es preferible olvidarse de ella y trabajar y llamarle el logos. A fin de cuentas es la palabra creadora, el logos, ¿no? Dice, para mayor gloria de Dios, conduce como antaño a la gran tarea universal de servicio a nuestros semejantes, de servicio creador a la raza, a la humanidad, otra forma de expresar el gran proceso místico que lleva de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué nos hemos introducido en el sendero del discipulado? Incluso a veces sin ser conscientes de dónde íbamos, sin saber hacia dónde nos llevaba todo esto, sin saber si realmente era el camino certero. Pues todo esto lo hemos realizado porque hay una confianza en una percepción interna que muchísimas veces, por no decir todas, es casi indescifrable. Solamente aquellos que han tenido el contacto
lo pueden entender y tampoco encontramos palabras que realmente lo puedan expresar. Y cuando encontramos una palabra y la exponemos, siempre a nuestro alrededor habrá alguien que va de erudito, de purista a nivel mental y que intenta buscar diferencias entre expresiones que en un idioma latino como el nuestro, del derivado del latín, tiene infinidad de matices, nos podemos perder con la infinidad de palabras en castellano que hay para definir la misma situación o la misma cosa. Por lo tanto, yo andaría con cuidado sobre el tema de la erudición y me centraría más en la vivencia de la experiencia. Ahora, eso sí, la mente debe estar formada y debemos de conocer los variados nombres de cada tema, por ejemplo. Y ya sabéis a dónde tenemos que ir, a la inmortalidad. La inmortalidad es la cuarta iniciación, ya sabemos dónde vamos, a quemarnos vivos. Bromas aparte. Dice, estas últimas palabras contienen el verdadero significado del trabajo oculto de una rama y deben tenerlas siempre presentes cada uno de los miembros del grupo. Cuando estas significaciones han penetrado muy profundamente en sus vidas personales, surge entonces espontánea y natural esta gran llamada del servicio. Este se sujeta siempre, según normas universales, a las características descollantes de cada uno de los miembros de la rama. Bueno, pues el día que seamos conscientes de que formamos parte de una rama, seguramente ya nos hemos dado cuenta, o no nos daremos cuenta, como le pasó a Vicente, que su maestro tuvo que repetir, no busques tanto el servicio porque formar parte de la rama ya es un acto de servicio. Pero a ver, Vicente ya sabéis que quería hacer cosas en el plano físico y al final las hizo. Y bueno, porque su karma era el que era, tenía que marchar, pero nos dejó 400 y pico de conferencias que tenemos registradas, seguramente dio muchas más, pero no las conocemos. Tenemos los libros que están ahí, además está todo a disposición gratuito, con lo cual él hizo un trabajo de servicio y la Asociación Vicente Beltrán Anglada hizo una maravilla. Sabéis que recibe aportaciones periódicas de gente que paga para que se mantenga el servidor y se pueda mantener todo el trabajo ahí en una página web y que la gente lo puede consultar, lo puede descargar sin pagar absolutamente nada. Y sobre todo una cosa muy importante, a los textos no se les ha añadido absolutamente nada. Sí que se está admitiendo ahora comentarios de los estudiantes, pero eso va aparte. Eso va aparte. Y eso es muy importante que acontezca. Sabéis que está en formato de audiolibro, está en formato de audio y está en formato de texto, PDF o Word. Es decir, mejor imposible. Y realmente hay que quitarse el sombrero porque era un discípulo muy avanzado y la verdad, la gente que le siguió y la gente que emprendió ese trabajo, realmente nos debemos de quitar el sombrero delante de ellos del trabajo que están haciendo, que hicieron en un principio, trasladándolo todo a texto y sobre todo, siguen con el mantenimiento de este espíritu creativo. ¿Continúo? Dice, no se trata de una especialización técnica definida, aunque una técnica natural de trabajo será educida progresivamente, sino de la expresión de las potentes tendencias del rayo causal o del alma, más las configuraciones astrológicas de la personalidad del miembro en su encarnación física. En la configuración astrológica se halla la base del futuro tecnicismo. En las cualidades del rayo causal hallamos la propensión hacia determinadas tareas locales, grupales o mundiales. Bueno, es lo que hemos hablado muchísimas veces. La carta astral nuestra no es que sea un mandato divino, vamos a pensar que es una corona. Nos han dado la medalla olímpica. ¿Qué quiere decir? Pues que nos han dado lo mejor para nosotros como alma. ¿Por qué encarnamos el día 3 de marzo de aquel año en aquel sitio? Porque debíamos manifestar ciertas cualidades y teníamos todo a nuestro alrededor para conseguirlo. Y no le demos más vueltas al tema, porque eso, la vivencia de esa experiencia, va a ser la que en un momento determinado nos abra la puerta de las ramas. Porque si en un lugar, además tenemos un claro ejemplo, además está lleno de simbología, no hay que interpretarlo al pie de la letra, con el tema del nacimiento del avatar conocido como el Cristo, ¿no? El Mesías, ¿no? El Nazareno o el Gran Peregrino, como yo prefiero llamarle también. En un pesebre, a ver, tiene muchísimos simbolismos, no es exactamente lo que nos han dicho. Pero lo que te viene a decir es que no importa
En cualquier lugar de la Tierra se dan las condiciones para que uno pueda encarnar y pueda alcanzar la luz de formar parte de una rama, una tercera iniciación, una segunda, etcétera, etcétera. Pero eso va precedido de un trabajo en el plano físico impecable, buscando la luz, no diciendo amén a todo lo manifestado. Yo conozco a mucha gente que dice que está en el sendero y se caracteriza por decir amén a todo. Si la gente la despiden de un trabajo, es que hay que aceptar la vida. Me parece que me lo digas una vez, me parece bien, lo acepto. Pero que me lo estés repitiendo toda la vida me indice clarísimamente que tantos años de estudio de Blavatsky, de Vicente, o del tibetano, o de Nicolás Roerich, o de Krishnamurti, no te ha servido para mucho. Esto, quien lo escuche después, seguramente que habrá gente que estará de acuerdo y otros que no. Y dice, en la configuración astrológica se halla la base del futuro tecnicismo. En las cualidades del rayo causal hallamos la propensión hacia determinadas tareas locales, grupales o mundiales. El famoso rayo del alma, ¿no? Bien, hemos descubierto cuál es el rayo de nuestra alma, hemos descubierto cuál es nuestro ascendente. Realmente lo que dice nuestra carta astral, ese ascendente, donde sea, está saliendo o lo dejamos para la próxima encarnación. No hay que obsesionarse. Esto es como todo. Antes de que ser vegetariano hay que ser buena persona, ¿eh? Antes que seguir una doctrina determinada hay que ser buena persona. Hay que tener los pies en tierra, no creer aquellos que otros hacen porque lo hacen los demás, sino porque a uno le dice algo. Y cuando esto sucede, cojamos los textos, lo que sea de cualquier doctrina esotérica, y analicémoslos fríamente. Si resuenan en nosotros, bien, y si no, aire. ¿Por qué lo digo? Porque hemos perdido muchas vidas siguiendo los dictados de los demás, pero no los propios. Evidentemente el recogimiento, el silencio, la meditación, como se le denomine, el diálogo interior, debe imperar, porque va a ser muy difícil encontrar la luz entre tanta oscuridad como nos rodea. Digo oscuridad porque hay muchísima confusión mental en todo el mundo y emocional. Continuamos. Dice, la resolución de un misterio, fundamento de la iniciación, se halla implícita totalmente en la vida de un discípulo, cuando existe en éste un perfecto equilibrio entre inspiración y técnica, entre la cualidad del rayo causal a que pertenece y la creciente habilidad para servir al plan de acuerdo a propensiones kármicas o astrológicas. Fundamento de la iniciación, la resolución de un misterio. Y bien, ¿qué será este misterio? Descubrir para qué uno ha encarnado, me imagino, ¿no? Porque yo imagino que por la edad que tenemos los que estamos participando en esta clase virtual, ya nos quedan, vamos, las cartas están echadas, no quiero asustar a nadie, pero vamos a ver, nos pueden quedar 30 años de vida como mucho, ¿no? O 40, llegar a los 100, pero vamos a ver, desde el punto de vista evolutivo, no por vivir más, vamos a ensanchar más la conciencia. Es más, hay un peligro claro de cristalización y eso a partir de los 50 ya sabéis que eso es normal, ¿eh? Suele acontecer. Por lo tanto, si estamos ya en los sectenatos, en el octavo, el noveno o estamos en el 10º o pasamos del 10º, a ver, se espera que hagamos algo, claro, o que eso ya está previsto, ya se ha decidido. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer? Mantenernos de tal forma que la resolución del misterio realmente ya forme parte de nuestra vida. Aunque lo que hemos percibido no coincida con lo que realmente debería de ser. Pero eso nosotros no lo sabemos. Aquí deberíamos actuar, como el tibetano sugería, incluso Vicente también, actuar como si formáramos parte de las ramas. Y es como si hubiéramos tenido la iniciación, no importa, no le interesa a nadie, tampoco hay que decirlo. Solamente le interesa una iniciación al maestro y al propio candidato, y evidentemente a los compañeros que lo saben. Dice, se halla implícita totalmente en la vida del discípulo. ¿Qué quiere decir? Que si realmente hemos conseguido esta iniciación, esta expansión de conciencia, hemos resuelto ese misterio, evidentemente se va a ver. Uno ya lo trabaja acorde de ello. Y una de las características de un discípulo es la sencillez. La sencillez, aunque tenga una mente muy erudita, la sencillez, sobre todo, incluso según los rayos, evidentemente, a lo mejor una conciencia una vida bastante espartana, bastante dura.
También habrá otros que tienen un aspecto taurino y que el cuarto rayo lo bordan precisamente en la mesa, en la ropa, en la decoración, en todas estas cosas del feng shui, etcétera. Y hay otros que no. Hay otros que no. Pero no dudemos ni de uno ni de otro, porque si los están en contacto con el alma y con el Ashram, están expresando su propósito. Y eso es muy importante. Y luego el tema de nuestras propensiones karmáticas. A ver, evidentemente, ¿qué línea de menor resistencia tiene uno en la vida diaria? No hay más que recordar los primeros años de nuestra vida, que la memoria, si no nos falla mucho, y sepamos que las rabietas aquellas que teníamos, aquellos rollos patateros, seguramente eran de la luna, ¿no? Y que poco a poco se empezó a manifestar un espíritu, el que sea, de vuestro signo, es caramba, que uno al principio no lo quiere, pero es una tendencia que está ahí, y está ahí, y está ahí, y luego llega otro momento que a lo mejor no nos damos cuenta que el ascendente, en el fondo, ya sabéis que es un subrayo del rayo del alma, está manifestando una cualidad de energía que es muy parecida a la del Sol, a la de nuestro Sol. ¿Qué quiere decir con esto? Que entonces, lo que se espera de nosotros es que saquemos adelante ese proyecto. Y si lo hacemos, evidentemente estamos cumpliendo en este aspecto de nuestra carta astral. No es gratuito todo lo que tenemos en la carta astral. Y no olvidemos que ellos hacen varias cartas astrales y las ponen en movimiento delante del candidato. Aquello se mueve en 3 dimensiones, queda alineado y uno no entiende absolutamente nada de lo que está viendo. Nada. Pero eso es así. Está ahí. ¿Continúo? Cuando habla de la rama, dice Vicente, seguimos en el capítulo 5, como un reflejo o proyección del universo, no hago sino atenerme a una realidad esencial. En efecto, a igual que en la rueda cíclica de nuestro universo, están presentes los 12 signos zodiacales. Así, cada uno de sus miembros, de los miembros de la rama, ha de reflejar de una u otra manera el poder de alguna de las 12 constelaciones. Bueno, no quiere decir que tenga que buscar necesariamente un discípulo de que pertenezca a cada uno de los signos, sino las cualidades las ha de manifestar, porque el maestro también está aprendiendo. Dice, en efecto, al igual que en la rueda cíclica de nuestro universo, están presentes los 12 signos zodiacales. Así, cada uno de los miembros de una rama ha de reflejar de una u otra manera el poder de alguna de las 12 constelaciones. ¿Quién manejará mejor el poder? Pues aquellos que realmente tengan ya una tercera, o aquellos otros que estén en una cuarta, evidentemente, o se preparen ya para la cuarta. ¿Qué quiere decir? Pues que dependen de la constelación. Nosotros hoy por hoy sabéis que somos sensibles a los planetas. En el momento en el cual, eso lo dice la astrología, los manuales, que comenzamos a vivir por encima del diafragma, utilizamos el sentido crítico, el discernimiento, el mundo emocional está bajo control, aplicamos la voluntad, prácticamente el lenguaje claro, evidentemente los planetas ya no nos influyen, nos empiezan a influir los signos. Pero claro, la idea del signo es muy abstracta. Se trata de que todo eso se manifieste en el plano físico mediante los vehículos de la personalidad, que por definición, no olvidemos nunca, son involutivos, son antiluz. ¿Continúo? Dice, debo decir al respecto, dice Vicente, y ateniéndome a mi condición particular, que si bien en el orden astrológico estoy regido por el signo de Géminis, en el orden espiritual o rámico estoy potentemente influenciado por el signo de Libra. Es muy notoria esta diferenciación entre el rayo del ego y el que condiciona la triple vida personal. No hay un caso en la vida de la rama en que los signos zodiacales del rayo del alma y de la triple vida personal coincidan. Por lo tanto, ¿qué está buscando el maestro? Raras avis. Raras avis. Ojo, porque este signo es bastante complicado de entender, lo que hay ahí. Dice, a nivel espiritual o rámico, estoy regido, a nivel jerárquico, por el signo de Libra. Bueno, hay que decir una cosa. Vicente dijo, y está escrito, me parece, por él, de forma manuscrita, que no sabía muy bien los días, el momento en que nació, porque la información que le facilitaron hay como un margen de unos 10 días aproximadamente. No sé si esto tenéis noticia, pero esto apareció hace tiempo. Por lo tanto,
Siempre hemos dicho Géminis, pero no sé si le han levantado alguna carta, teniendo en cuenta que él dice entre tal fecha y tal fecha. Bueno, pues mira. Dice, es muy notoria esta diferenciación entre el rayo del ego, del alma, y el que condiciona la triple vida personal. Solo hay un caso en la vida de la rama en que los signos zodiacales del rayo del alma y el de la triple personalidad coincidan. Se trata de nuestro hermano R, condicionado en ambos aspectos por el signo de Sagitario. Esta coincidencia les explicará también por qué cuando el maestro, por las causas que fueren, no asiste a las reuniones periódicas de la rama, sea R quien, regido poderosamente por el planeta Júpiter, Padre Universal por excelencia, tome el lugar del Sol simbólicamente del Maestro en la mística congregación arrámica. Me parece que este R era el que trabajaba en Naciones Unidas, si no recuerdo mal, pero es igual, no importa. A ver, desde los años 20 del siglo pasado, Sanat Kumara llamó a los maestros precisamente a la Cámara del Concilio. Y al frente de los arramas colocaron aquellos discípulos más avanzados. No es que se desentendiera el maestro del trabajo, sino que desde esa atalaya lo supervisa mejor. Por eso está más trabajando en Shambhala, para lo que ha de venir a partir de este concilio 2025, de siglo XXI y siguientes. Es muy importante lo que se va, las decisiones a tomar, y evidentemente están discípulos de tercera o de cuarta iniciación al frente, tanto encarnados como no, eso depende, ya es asunto del maestro. ¿Continúo? Dice, nuestro universo se rige por una ley que, convenientemente comprendida, constituye la base de todo conocimiento esotérico y de toda formulación concreta, la ley de analogía. Esta ley, que Hermes Trismegistus expresó gráficamente en sus palabras, iguales arriba que abajo, iguales abajo que arriba, se refleja claramente en una rama, como se refleja en todas y en cada una de las creaciones de la naturaleza, desde el átomo hasta el más exaltado ser. Un hombre realmente sabio no es sabio por sus conocimientos, sino únicamente en la medida que rija su vida por el dictado de esta ley universal. Fijaos qué maravilla, qué sencillo, ¿verdad? Y qué complicado lo ponemos. Es decir, que el sabio, ¿por qué es sabio? ¿Porque lo sabe todo? ¿Porque no sabe nada? ¿O porque de todo aquello que habla lo hace porque sabe? ¿Porque tiene un tercer ojo despierto? ¿Porque es intuitivo o tiene una mente poderosa? Reflexionemos por qué existe, por qué hay un sabio, por qué el sabio es sabio. Lo que dice lo conoce, lo ha vivido, lo ve clarísimamente. ¿Lo vemos? Si nos lo aplicáramos, seguramente que estaríamos callados prácticamente todo el día. Vamos a tener unas preguntitas. Venga, ya queda menos para cerrar la clase. Va, preguntas, va, hasta ya vamos a concluir con las preguntas. La gente que no ha hecho preguntas, please, adelante. Hola, mira, Hola. una pregunta. Has hablado de las cartas, de la carta astral. Sí. Como que ponían varias cartas. Sí, el movimiento. ¿Eso quiere decir que el alma puede elegir una de ellas? No, No. Eso indica la de esta encarnación, el momento de individualización y sobre todo el momento en que entraste en el sendero. Entiendo. Hay una que es de esta encarnación. Lo que pasa que los signos que se ven representan planetas y constelaciones, pero yo diría que no son iguales. Y como la visión a veces juega malas pasadas, lo que está en un sitio aparenta en otro, ¿no? Esto cuando uno pasa por el astral las cosas cambian un poco y cuando uno llega aquí abajo, pues claro, la imagen se desfigura un poco. Está la carta de cuando uno empezó en el sendero, si es en esta encarnación que entró o se tomó una decisión importante, eso está. No olvidemos que él levanta una carta, o levantan, para centenares de años vista, cuando te aceptan. Es decir, pudiera ser, si es la primera vez, realmente que la carta astral, lo que estés viendo ahí, es lo que va a acontecer en el futuro. Teniendo en cuenta de dónde vienes, lo que vas a desarrollar o has desarrollado ya en esta vida y lo que se espera de ti según las condiciones
de constelaciones cosmológicas del futuro. No olvidemos que cuando estamos en esos niveles, estamos realmente reconduciendo nuestro destino. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ya no nos influyen las limitaciones de la forma, los filtros no funcionan. Podemos recibir directamente las energías cuando hay iniciaciones elevadas, sin pasar por filtros. Claro, eso todavía no acontece en amplia escala. ¿Más preguntas? Va, que pasa el tiempo, venga. ¿Elena? Pues ¿Gloria? venga, yo que nadie dice nada. Nada, se callan. A ver, ha habido una cosa ahí que yo tengo que volver a leer porque lo he encontrado muy interesante. Eso de que el rayo causal o rayo del alma, Del ¿no? alma. Más las cualidades astrológicas de la carta, Claro. y el karma, Claro. que es lo que se vivencia, ¿no? Dan o señalan el camino del servicio, digamos, que tú tendrías que desarrollar. ¿Es eso? Claro, claro, todo. O sea, digamos que eso es la flecha que te indica el camino que de servicio que te corresponde, ¿no es cierto? Sí, eso está todo ahí. Además, es curioso leer biografías, sí que hay algunos que realmente vieron la luz en un momento determinado o ahondaron, pero hay algunos que desde muy pequeñitos ya se les vieron unas maneras clarísimas o de ayudar de una forma clara o de querer organizar cosas y dirigir. Hacia los rayos impares, sabéis cómo son, les busca investigar, no aceptan las cosas porque sí. Los pares son diferentes, son más confiados, más creyentes, más idealistas. Los impares no, los impares los pies en tierra. Se trata de que el discípulo tenga las dos cualidades. Por un lado veo el futuro, pero tengo que reconocer mi cruda realidad, que es donde estoy. La cruda realidad lo que te indica es que el trabajo aparentemente que nadie quiere sea necesariamente el que yo debo realizar. Es decir, hay una época en la vida del discipulado que uno no es que se lamente, pero dices, caramba, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que dé la cara? Bueno, pues porque no hay nadie más. A mí esto me sirvió de consuelo en su momento y para darme cuenta de que, pues, caramba, tenemos unas edades que no hay nadie a nuestro alrededor que continúe si faltáramos. Pues no nos debemos de preocupar, es el propósito de nuestra alma realizar esta tarea. Que los demás no están, ya lo encontrarán cuando les llame la atención, pero que no quede, no sea por nosotros, que no quede esto en duda. Estamos haciendo un servicio, lo hemos visto así, y si nos equivocamos, creo sinceramente que la derrota, el desvío, es mínimo de unos grados. No es lo mismo que, a ver, un error de 180 grados que os diga, es volver sobre el camino andado, ¿no? Y hacer un cambio para volver otra vez al mismo sitio de 360 como que tampoco entendamos, ¿no? Es decir, hay que tomar decisiones claras. Y claro, tomar decisiones claras implica que allá donde estemos nos debemos de conocer. Si los seres humanos supiéramos por un momento el grandísimo poder mental que tenemos, más de 2 cosas o 3 o 10 que nos han pasado en esta encarnación no nos hubieran pasado. Yo puedo afirmar, no me duele en prenda reconocerlo, que si yo de pequeño, muy pequeño, hubiera hecho caso a algo que me decía, quieto, míratelo fríamente, más o menos así, a mí no me hubieran sucedido ciertas cosas, o hubieran sucedido y mi reacción hubiera sido completamente distinta. Pero bueno, tenía que aprender a base de palos y caídas y fracasos y venga. Bueno, fue así. Pero eso siempre tanto os insisto, cuando una voz interna o algo os diga por aquí, aunque nos equivoquemos, ya reflexionaremos después. Pero hagamos caso, hagamos caso. Gloria, una preguntita. ¿No? Es que ya vamos a cortar, ¿eh? Pues os preguntaba que os pedía que hicieras otra pregunta. Hazla tú, Elena, no pasa nada.
bueno, todo esto que hemos leído es un poco así espesillo de... A ver, es espeso porque él tenía la gran cualidad de que a través de un texto aparentemente sin el nivel de los tratados del tibetano o de Madame Blavatsky, que son todos de él, de tibetano, sin embargo, como discípulo avanzado, como iniciado que era, tuvo la misión de hacer una presentación del esoterismo de una manera muy peculiar. Intenta atraer a todos aquellos que todavía son netamente emocionales, es decir, tienen una percepción como vaga, nebulosa, devocional, aspiracional de lo que es la vida esotérica, le presenta un panorama magnífico, muy elevado, y al mismo tiempo les abre la puerta y poco a poco los va conduciendo hacia una meta. Y la verdad me tengo que quitar el sombrero porque he conocido pocos, creo que estos textos como estos no hay, que sean capaces de establecer, bueno, poner tantas metáforas, tanto simbolismo en un lenguaje muy florido, que tal vez evidentemente eso que sé yo escuché en su momento de que había sido el filósofo Jean-Jacques Rousseau, realmente era un buen escritor y creo sinceramente que bueno, nos dio lo que nos dio porque no tocaba más seguramente, pero el Vicente genuino está en las conferencias, ¿eh? Y es un tema que tocaremos, que llegará si vivimos, cuando acabemos los libros, que va al ritmo que vamos va a ser pronto. Empezaremos con las 400 y pico de conferencias que hay. Como están catalogadas por temas, no va a haber problemas con el tema. De todas maneras, a pesar de que el texto es así un poco más subidito, hay ese trozo que habla de la analogía, claro, donde ya da referencia de todo, o sea, hay que hacer analogías. A ver, para claro, poder porque él fue un entender. filósofo y si es realmente así, y además un filósofo que acabó siendo mantenido por un aristócrata francés, murió en un castillo francés muy grande, de esos cerca del Loire, sus castillos grandes, pero era más pequeño, y este, no sé si era duque, marqués o conde, lo mantuvo hasta el final de sus días. Además, un hombre que tuvo una personalidad un poco extraña, tuvo muchos hijos, pero los daba a los pocos años de vida, los daba a la inclusa, no los mantenía. Es decir, bueno, cada uno tiene lo que tiene, no hay ningún problema. No hay que juzgarlo tampoco, ¿eh? Porque si nosotros supiéramos lo que hemos hecho en vidas pasadas, nos salíamos a la calle, hablando en plata. Bueno, y en esta hemos hecho alguna también, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a cortar la comunicación y dentro de unos 15 minutos os vuelvo a llamar, ¿eh? Venga, un silencio.